mientras el ponente toma el pulso a la presentación y hace los últimos arreglos, pues unas palabras sobre él. La siguiente ponencia la presenta Javier Suárez, es analista en la OCDE, está en el equipo de Andreas Schleicher y él procede de la Universidad de Oviedo con una sólida formación en estadística. Nosotros ya veníamos de alguna manera trabajando con él y el que él ahora mismo esté vinculado a la OCDE, pues la verdad es que para nosotros es como si el Instituto Nacional tuviese una continuación en su equipo y desde el primer momento, aunque su incorporación es reciente, pues desde el primer momento hemos tenido una extraordinaria sintonía con él, tanto como con Tu Hallgren, que en este momento no nos puede acompañar. Si vemos el programa, pues la sesión iba a ser compartida, pero parece ser que está atrapado en algún lío de aeropuertos y que a partir de esta noche creemos que estará ya con nosotros y tal vez les pueda dirigir algunas palabras en algún momento del curso. Vamos a ver cómo se resuelve su situación. En cualquier caso, estoy convencida de que Javier Suárez nos va a transmitir una buena información también en vivo y en directo. Él la vive en primera persona todos los días, puesto que es su trabajo desde la OCDE. Pues muchas gracias, Javier. Perfecto, muchísimas gracias, Isabel. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias tanto a los organizadores de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo como al Ministerio de Educación y al Instituto Nacional de Evaluación Educativa por organizar este tipo de foros que, sin lugar a dudas, es fundamental el de alguna forma involucrar, ¿no?, a todas las partes que están involucradas en el proceso de aprendizaje para poder interpretar los datos. El énfasis que se establece siempre desde la OCDE es el ceñirnos en la evidencia, ceñirnos en los datos, pero es importante también la interpretación que se hace de esos datos y el uso que se hace de ellos, ¿no? En segundo lugar, quería pedir disculpas en nombre de Tue Hallgren, que es el responsable del proyecto de PISA para centros educativos en la OCDE, que se vio envuelto en una huelga de controladores aéreos en París y no pudo llegar, pero en estos momentos está de camino a Santander, por lo que a lo largo de toda la semana estará compartiendo con todos nosotros la convivencia en este fantástico Palacio de la Magdalena, por lo que tendremos ocasión para discutir y para poder ir más en profundidad con todos estos temas. La idea principal, al igual que el PISA general, como ya introdujo Andreas y como imagino que la mayoría conoceréis, la idea de PISA es evaluar pues, diferentes competencias, matemáticas, lectura y ciencias, a nivel de países. La principal aportación que realiza PISA para centros educativos sería centrarse en la mejora de los centros educativos, es decir, la información que se va a proporcionar en este tipo de proyecto, en estos informes que realizamos desde la OCDE, sería la mejora de los centros educativos. En cualquier caso, la estructura conceptual, el marco teórico en el que se desarrolla PISA para centros educativos es el mismo que el de PISA y toda la metodología subyacente a ambas evaluaciones es la misma. Esto es lo que nos permite el poder proporcionar resultados que se puedan comparar tanto en el contexto de donde se ubica ese centro educativo como con los estándares nacionales e internacionales. Por tanto, los objetivos principales de PISA para centros educativos serían, en un primer momento, proporcionar información de mejora de los centros. Por un lado, cómo se sitúan los estudiantes de 15 años de un centro en concreto en matemáticas, lecturas y ciencias. También, por otro lado, centrar especial atención en este tipo de informes. Se proporciona mucha información acerca de las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje. Es conocido, desde la investigación científica, que existen una serie de componentes psicológicos, actitudinales, que influyen en los resultados académicos. Y, por último, uno de los énfasis que se realizan en este tipo de informes, y que lo veremos a lo largo de esta presentación, es la importancia de entender siempre los resultados académicos en el contexto en el que se ubica el centro. Por otro lado, también, un segundo objetivo de este tipo de informes sería el proporcionar de alguna forma antecedentes, proporcionar información, herramientas para que los centros puedan establecer planes de acción, puedan conocer exactamente cuál es su situación, de alguna forma que sirva como diagnóstico, pero al mismo tiempo que, basado en la experiencia de otros centros educativos que puedan ser similares al contexto en el que se ubica un centro en concreto, puedan aprender, puedan establecer conexiones, trabajo colaborativo para establecer planes de acción concretos que puedan mejorar, ¿no?, tanto desde la comparación nacional como la comparación internacional de las escuelas. De alguna forma, aprender de centros educativos que están rindiendo, por un lado,
que son de los que tienen mayor rendimiento a nivel nacional e internacional, pero por otro, que al mismo tiempo puedan estar gestionando también, aprender, observar exactamente cómo esos centros educativos están gestionando los recursos, cómo es la relación entre los profesores y los alumnos y cómo todas estas variables juegan un papel fundamental en los resultados académicos finales, ¿no? Es decir, visto desde una perspectiva general, aquí tenemos ensombrados los países que participan en PISA, pues imaginaros, por ejemplo, un centro que estaría ubicado en Madrid, pues podríamos obtener con este tipo de informes, lo que obtendríamos serán resultados que son comparables con cualquier otro centro que se pueda ubicar, por ejemplo, en este caso Galicia, más o menos, parece que cae, o otro centro que esté ubicado en Reino Unido, o en Estados Unidos, o en Asia, o en los países nórdicos, ¿no? Lo que nos permite es aprender de la experiencia de otros centros educativos, ya no tanto a nivel global, no tanto a nivel de país, sino de prácticas concretas que se están llevando a cabo en diferentes centros educativos en el mundo. Por tanto, este tipo de informe está compuesto, el instrumento de evaluación está compuesto por 3 componentes principales. El primero de ellos sería las pruebas estrictamente cognitivas, es decir, la evaluación de las competencias en matemáticas, lectura y ciencias, pero además incluye un cuestionario del estudiante que aporta información muy relevante, en este caso sobre todo para los centros educativos, ¿no? Que son tanto factores sociodemográficos para poder entender el contexto donde se ubica ese centro, como las actitudes de los estudiantes. Es decir, todas estas, como veremos a continuación, todas estas variables actitudinales, como pueda ser la motivación, como pueda ser la percepción de autoeficacia, cómo me considero a mí mismo capaz de desarrollar esta tarea, es totalmente fundamental para poder entender el rendimiento de los alumnos, ¿no? Y por último, un cuestionario de la escuela en el que se preguntan básicamente características de la escuela, ¿no? Como tamaño o titularidad del centro. Un ejemplo de ítem que tenemos, de pregunta, que tenemos en este tipo de informe, será la que aparece en pantalla. En este caso, lo que se muestra en pantalla es información, es un ítem que tenemos en PISA para centros educativos y que también pertenece a la evaluación general de PISA, en PISA 2012, o sea, la evaluación general de PISA. Y la información que se proporciona en esta tarea, en este estímulo a los estudiantes, pues se presentan diferente información acerca de planes de telefonía móvil, ¿no? Y se les pide a los estudiantes que listen, que enumeren, ¿no? 2 características, 2 ventajas que hacen que uno de los planes sea mejor que el otro. Es decir, aquí se introduce el concepto, ¿no?, que todos conocemos de competencia. Es decir, este tipo de informes lo que enfatiza no es tanto evaluar el conocimiento en sí que tienen los estudiantes, sino la aplicación que se realiza de ese conocimiento, ¿no? Cómo los estudiantes son capaces de manejar ese conocimiento y aplicarlo a situaciones de la vida real. Entonces, en este caso, lo que se evalúa es un ítem de respuesta construida, es decir, los estudiantes tienen que razonar la información que se proporciona en el estímulo y enumerar, razonar qué 2 características hacen que uno de los planes de telefonía móvil sea mejor que el otro. Pues a la hora de codificar este tipo de ítems existen unos protocolos de corrección en el que existen pues diferentes categorías que permiten puntuar estos ítems no solo como acierto o fallo, sino que permiten también puntuar con crédito parcial, ¿no? Es decir, que sea parcialmente correcto en función del razonamiento que utilicen estos estudiantes. En el fondo, la evaluación de estas competencias también es lo que permite comparar a nivel internacional los países. Y en alguna medida también se podría entender que añade validez al instrumento de medida, puesto que estamos evaluando la aplicación de ese conocimiento. No tanto que, por supuesto, es importante evaluar el conocimiento en sí, pero eso probablemente en la mayor parte de los países hay sistemas de evaluación que ya lo hacen. Una de las novedades que aportan este tipo de informes sería el evaluar la aplicación de ese conocimiento, ¿no? Es decir, de alguna forma lo que la sociedad a nivel internacional está exigiendo a los estudiantes de 15 años, a lo que se van a tener que enfrentar los estudiantes una vez que salgan de la escuela, ¿no?, que salgan del centro educativo. PISA for Schools, o PISA para centros educativos, comienza en España en el 2013-2014, se realiza un pilotaje. España juega un papel fundamental a nivel internacional como uno de los países pioneros en la participación de este proyecto y que jugó un papel fundamental también por su entusiasmo y su participación activa en el desarrollo de este proyecto para promulgar y promover la implementación de este proyecto en nuevos países, ¿no?
En una de las presentaciones que tendremos mañana por parte del Instituto Nacional de Evaluación Educativa podrán explicar mucho mejor los detalles del caso de España en la implementación de este proyecto. Pero, por ejemplo, este año, en el 2015-2016, será la primera vez que se ofrece a los centros la primera administración, ¿no? y la entrega de los informes de PISA para centros educativos. La forma en la que trabaja la OCDE a la hora de elaborar este tipo de informes es que en cada país hace responsable o acredita a una organización para llevar a cabo lo que es la implementación, el trabajo de campo, ¿no? De ir al centro, evaluar, elaborar, crear las bases de datos y analizarlas. Y desde la OCDE lo que hacemos sería la supervisión y apoyo continuo de este tipo de organizaciones para asegurarnos que se siguen los estándares internacionales y para asegurarnos que se está evaluando de forma objetiva, fiable y válida a todos los centros educativos que participan en el proyecto a nivel internacional. Algunos de los países que también participan actualmente dentro del proyecto sería Estados Unidos, también fue otro de los pioneros. Actualmente se unió Rusia. Tenemos también a Inglaterra y a Gales y actualmente a Brunei. Es un proyecto relativamente nuevo, pero que en cualquier caso está creciendo a una velocidad exponencial, y parte de las razones por la que está creciendo a una velocidad exponencial es porque los comentarios que proporcionan los centros que actualmente ya participaron, que ya recibieron informes, son realmente positivos. Más adelante también presentaré algunos de los comentarios generales que suelen hacer los centros educativos que reciben este tipo de informes, y esto hace que de alguna forma se esté promoviendo el proyecto y se estén promoviendo este tipo de informes gracias sobre todo al plan de acción. Es decir, no es solo quedarse con una puntuación, no solo centrarme en cuál es el rendimiento en matemáticas, lectura y ciencia de mi centro, sino cómo está funcionando en otra serie de características, poder identificar aquellas en las que el centro educativo está rindiendo según lo esperado, por encima de lo esperado o por debajo de lo esperado, ¿no? Y qué planes de acción tendría que llevar a cabo para poder alcanzar una media nacional o poder compararme con medias internacionales, ¿no? O con países internacionales. Para entender un poco mejor este tipo de informes, habría que prestar atención a tres escalones básicos, ¿no? De cómo suele desarrollarse o desenvolverse este tipo de informes. En un primer lugar, los informes proporcionan resultados a los centros. Los centros, una vez que reciben estos informes, pueden identificar, se proporciona información, que veremos ejemplos a continuación, se proporciona información que permite a los centros identificar, pues eso, carencias o aspectos concretos del funcionamiento de ese centro que tiene capacidad de mejora, ¿no? Entonces, permite identificar áreas las cuales pueden ser mejoradas estableciendo planes de acción. Y el último escalón sería el objetivo final de este tipo de informes, que sería la mejora del rendimiento, ¿no? Planificar planes de acción a corto, medio y largo plazo que permitan la mejora de esas características, de esos aspectos que se pueden mejorar dentro del centro. Un ejemplo de figura, ¿no?, de información que se proporciona en este centro será la que aparece a continuación. En este caso tenemos una figura en la que se muestra dónde se sitúa su centro en comparación con otros países, ¿no? En este caso es en lectura, en comparación con los países con las pruebas de PISA 2012. En la parte izquierda del gráfico aparece pues, la puntuación de su centro, y en una línea horizontal roja aparece la media, ¿no? La media de ese centro. Si lo comparamos con España, por ejemplo, se puede ver que ese centro, en lectura, está un poco por encima de la media nacional. Por otro lado, está en la media de los países de la OCDE. Pero si, por ejemplo, lo comparamos con Finlandia, se puede observar que esa media de ese centro, a pesar de ser un centro que se pueda considerar relativamente bueno en España y estar en la media de la OCDE, estaría alrededor del percentil 20 en los centros de Finlandia, ¿no? Es decir, la pregunta sería ¿qué podemos aprender de esos centros de Finlandia para poder mejorar? Siempre atendiendo, por supuesto, a las circunstancias y al contexto donde se ubica cada centro, ¿no? Otra de las figuras que resulta totalmente fundamental para entender este tipo de informes es el énfasis, como habíamos visto anteriormente, que se presta al nivel socioeconómico, ¿no?, a los antecedentes socioeconómicos. Es bien conocido, ya no solo por este tipo de informes de la OCDE y de PISA, sino de la investigación científica de los últimos años, que el nivel socioeconómico juega un importante papel, explica parte de la variabilidad entre las puntuaciones de los estudiantes en su rendimiento académico. En este gráfico podemos observar cómo en el eje de abscisas tenemos el perfil socioeconómico y cultural, pues que va desde el desfavorecedor a favorecedor, y en el eje de ordenadas tendríamos la escala de lectura, ¿no? O sea, es decir, las puntuaciones en lectura en PISA 2012. Con un punto rojo se sitúa al centro
Y el resto de burbujas que aparecen en el gráfico corresponderían a los centros que participaron en PISA 2012 en España. Son todos los centros que participaron en PISA 2012. El tamaño de la burbuja estaría indicando el tamaño del centro. Pues bien, lo que se puede observar aquí es cómo este centro, en realidad, está rindiendo en torno a la media, pero puede observarse cómo está rindiendo un poco por debajo, está muy cerca de la línea de regresión, pero está rindiendo un poco por debajo de lo que cabría esperar en función de su nivel socioeconómico. Es decir, lo que pone de relevancia este tipo de información es no centrarse solo en la puntuación que se obtiene en matemáticas, lectura y ciencias, sino entenderlo en función del contexto. Es decir, ¿por qué una de las burbujas que aparece en la parte superior está rindiendo muy superior de lo que cabría esperar en función de su nivel socioeconómico, o alguna de las otras burbujas está rindiendo muy por debajo? ¿Qué explica esa variabilidad, ¿no? Para poder responder a estas preguntas hay que entender siempre las puntuaciones en su contexto. Otra de las figuras, otra del tipo de información que se proporciona en este tipo de centro, sería los niveles de competencia. En este caso tenemos el porcentaje de estudiantes que se distribuyen o se reparten en los 7 niveles de competencia establecidos por la OCDE, ¿no? En este caso sería otra vez niveles de competencia en lectura, y nos permite comparar, por ejemplo, un centro en concreto, cómo está respecto a la media nacional. En este caso podemos observar como en la mayoría de los casos la distribución es similar a la de la media nacional, pero, por ejemplo, en el nivel de competencia 3, el centro tendría un porcentaje mayor de estudiantes que están en un nivel de competencia 3 respecto a la media, y permite comparar respecto a la distribución de estudiantes, ¿no? Permite dar información detallada sobre qué aspectos en concreto se pueden establecer los planes de mejora, ¿no? Otra de las variables fundamentales que en la investigación científica, y a lo largo de estos años se ha acumulado suficiente evidencia de su relevancia a la hora de explicar también parte de esta variabilidad en el rendimiento académico, es el clima de disciplina, el clima de aula. En este caso se pregunta también a los alumnos que valoren el grado de acuerdo o desacuerdo. Bueno, en este caso es el grado en que suceden este tipo de conductas en el aula, ¿no? Los alumnos no atienden a lo que dice el profesor, hay ruido y falta orden, el profesor tiene que esperar mucho rato para lograr el silencio en la clase, los alumnos no pueden trabajar bien, los alumnos no empiezan a trabajar hasta mucho después de comenzar la clase. Entonces, lo que se registra en esta figura, lo que se representa en la figura, es el porcentaje de estudiantes que dicen que nunca o casi nunca suceden estas cosas en el aula. Con un cuadrado azul se representa la puntuación del centro, y con un rombo y un triángulo se está representando el 10% inferior de rendimiento en todo el país, en todos los centros que participaron en PISA 2012, y los que tienen un rendimiento en el 10% superior, ¿no? Esto nos permite observar, nos permite identificar, por ejemplo, que en este centro en concreto, a la pregunta de ¿hay ruido y falta de orden en la clase?, el centro se está ubicando en torno al 10% inferior, que tiene inferior rendimiento a nivel nacional, ¿no? Gracias a que el proyecto ya se ha realizado, ya se ha implementado en diferentes países, recientemente se ha llevado a cabo un estudio del impacto que está teniendo este tipo de informes en los centros educativos. Es decir, en otras palabras, cómo los centros educativos están utilizando este tipo de informes. Se realizaron entrevistas a 45 escuelas en España, en Estados Unidos y en Gales, y se les preguntó, en unas entrevistas semiestructuradas, se les preguntó básicamente de qué forma, qué están aprendiendo con los informes, de qué forma están utilizando los informes. Aquí brevemente me gustaría introducir 4 comentarios, cuatro de los feedback, ¿no?, que los centros educativos estuvieron proporcionando hasta ahora. En cualquier caso, mañana, también adelanto y invito a todos los participantes a acudir a una presentación que tendrá lugar mañana a mediodía, que desarrollará mucho más en detalle este estudio de impacto, ¿no? Pues en 4 de los comentarios que los centros educativos están dando más valor, ¿no?, a los informes. El primero es que resaltan la importancia de que este tipo de informes permiten comparar las escuelas internacionalmente. Es decir, permiten aprender tanto de cuál es mi situación, cuál es la situación de mi centro educativo respecto a estándares nacionales como a estándares internacionales, ¿no? Permite aprender exactamente qué áreas, identificar qué áreas podrían mejorarse y aprender de la experiencia de otros centros que incluso han llevado a cabo
implementación de medidas, ¿no? De planes de acción, de cómo han conseguido mejorar un centro que estaba en una situación similar a la mía, cómo ha conseguido mejorar esas características, ¿no? Que se enlaza con el segundo de los motivos que suelen proporcionar los centros educativos hasta el momento, que serán las oportunidades de aprendizaje colaborativo, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, desde la OCDE, que actuamos, jugamos un papel de intermediarios para establecer de alguna forma estos enlaces de colaboración. Uno de los puntos en los que estamos trabajando ahora mismo es el poder establecer algún tipo de plataforma, algún tipo de comunicación entre los centros educativos y que un centro educativo con unas circunstancias, con un contexto similar a mío, tanto en España como en otra parte del mundo, aprender exactamente de qué planes de acción están haciendo que están siendo efectivos, ¿no? Por otro lado, otro de los puntos principales que resaltan sería el dirigir la práctica hacia la autorreflexión y el plan de acción. Es decir, es ir un paso más de centrarse única y exclusivamente en cuál es la puntuación de mi centro. Es decir, el informe tiene 100 y pico páginas. En la primera es donde se presenta la puntuación media en matemáticas, lectura y ciencia. Lo deseable y el objetivo principal de este tipo de informes es el profundizar en el resto del informe, no quedarnos solamente con cuál es mi puntuación comparado internacionalmente, ¿no? Sino qué puedo aprender para mejorar. Aparte de preguntarme si mi centro está rindiendo según los estándares nacionales o internacionales, también puedo preguntarme si mi centro está rindiendo por encima o por debajo de lo que cabría esperar. Porque si a pesar de tener un rendimiento muy bueno está rindiendo por debajo de lo que cabría esperar, indicaría que todavía tiene un margen de mejora muy alto. Y por último, otro de los aspectos que se resaltan sería el obtener resultados sobre las competencias de la vida real. Una de las aportaciones, ¿no?, novedosas que se realizan en PISA es el evaluar estas competencias, evaluar no solo el conocimiento, sino la aplicación que se hace de ese conocimiento, ¿no? Y esto es una de las cosas que los centros hasta el momento más están valorando. Por otro lado, me gustaría también, ya que mi trayectoria ha sido siempre desde la academia y desde investigación, me gustaría, para este seminario, para este curso de verano, he estado intentando preguntarle a los datos que hemos acumulado hasta el momento, una pregunta que es clave, ¿no?, que vuelve a poner en énfasis el entender el centro educativo en su contexto. Básicamente, la pregunta que podemos preguntar a los datos sería por qué algunas escuelas están rindiendo por encima de lo que cabría esperar, ¿no? Es decir, a todas las escuelas, sean de la titularidad que sean o tengan el rendimiento que tengan, es interesante saber por qué unas están rindiendo muy por encima de lo que cabría esperar, porque algunas son capaces de superponerse a un contexto, a unas circunstancias sociodemográficas desfavorecedoras y rendir a un nivel de rendimiento propio de unos entornos más favorecedores, ¿no? Entonces, para responder a esta pregunta, que en el fondo es una pregunta de investigación, he utilizado la base que se utilizó, o sea, los datos que se acumularon en el pilotaje de PISA para centros educativos en España en el 2013 y 2014, que se realizó un muestreo aleatorio de centros de toda España, en total 220 centros educativos, con más de 12.000 estudiantes. Se podría considerar una muestra representativa de la distribución de las escuelas en España, y que la distribución de centros pues correspondería alrededor del 50% de centros públicos, 42% concertados y alrededor del 6% de titularidad y financiación privada, ¿no? Después, para poder responder a esta pregunta, habría que entender en esta figura, que en el fondo es similar a las que habíamos visto anteriormente. En el eje de abscisas tenemos el nivel socioeconómico y cultural, y en el eje de ordenadas tenemos las puntuaciones. He utilizado como ejemplo las puntuaciones en matemáticas. En este caso, además, dado que en España es una cuestión importante para poder entender el contexto, también la titularidad de los centros, he representado pues, en azul centros públicos, en rojo centros concertados y en verde centros de financiación y titularidad privada, ¿no? Pues en este caso podemos ver cuál es la recta de regresión, ¿no? Y podemos ver que en este caso, en esta muestra que se ha utilizado de pilotaje en España, el impacto que tiene el nivel socioeconómico es relativamente alto. Y podemos observar cómo, podría ser esperable que la distribución que se puede ver es que los centros concertados y privados tienden a tener un rendimiento pues, por encima, alrededor de la media o por encima de la media y con un nivel socioeconómico medio alto, y los centros públicos se distribuyen más o menos repartidos a lo largo de la recta de regresión, ¿no? Pero en cualquier caso, una de las preguntas interesantes aquí
Una de las preguntas interesantes aquí sería por qué hay centros que están rindiendo muy por encima de lo que cabría esperar y por qué hay centros que están rindiendo muy por debajo. Y para hacer esta pregunta, en realidad podemos observar que hay tanto centros públicos concertados como privados que están por encima de la línea de regresión y centros tanto públicos concertados como privados que están por debajo de la línea de regresión. La pregunta desde la investigación, desde el punto de vista de la investigación que nos podríamos hacer, es qué está explicando esta variabilidad, ¿no? Para poder responder a esta pregunta podemos prestar atención a qué variables, qué información actualmente tenemos en las bases de datos que hemos acumulado a lo largo de estos años de experiencia en PISA para centros educativos. Y vamos a tratar de desarrollar un modelo explicativo que permita entender mejor qué está produciendo, o sea, qué está explicando esa variabilidad, ¿no? ¿Qué está explicando que un centro esté por encima o por debajo de la línea de regresión? Pues en este caso, en vez de utilizar como variable dependiente la puntuación en matemáticas, lectura y ciencia directamente, se podría utilizar las puntuaciones, la diferencia entre las puntuaciones observadas y esperadas. Es decir, aquello que se representaba con la flecha, ¿no? Es cuál es la diferencia entre mi puntuación y lo que cabría esperar en función del nivel socioeconómico. Y después vamos a intentar utilizar como predictores aquellas variables que están en el cuestionario del alumno que nos permitan entender que ya sabemos que están jugando un papel fundamental a la hora de explicar el rendimiento académico. Vamos a ver si también consiguen explicar esta variabilidad, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el clima de disciplina, tanto en lenguaje como en matemáticas, las relaciones entre los profesores y alumnos, y a toda esta serie de indicadores vamos a denominarlos de forma general como clima de aula, ¿no? Clima de disciplina. Otra agrupación de variables puede ser aquellas que clásicamente desde los modelos psicológicos se denominaron como aprendizaje autorregulado, que son aquellas variables como la percepción de autoeficacia para las matemáticas, la motivación instrumental, la motivación, qué motivación tengo para aprender el contenido de esas asignaturas. Para entender un poco mejor qué es lo que se está preguntando en cada uno de estos ítems, en cada uno de estos índices, pues tenemos, por ejemplo, disciplina de aula en lenguaje. Se le pregunta a los estudiantes con qué frecuencia estas cosas suceden, ¿no? En las clases de lengua. Los estudiantes no escuchan a lo que dice el profesor, hay ruido y desorden, los estudiantes no pueden trabajar bien. De forma similar, se pregunta lo mismo para el caso de matemáticas. ¿En qué medida, con qué frecuencia suceden estas cosas en el aula? Los estudiantes no escuchan a lo que dice el profesor. Es decir, es interesante también observar si las diferencias, si las puntuaciones que se obtienen en ambos indicadores son similares o varían en función de la competencia. Es lo mismo, puede darse el caso de que en matemáticas haya un buen clima de disciplina, pero no en lengua. Entonces, eso también permite identificar áreas concretas de mejora desde el centro educativo. Por otro lado, también se les pregunta a los estudiantes que en qué medida están de acuerdo con afirmaciones como que los estudiantes se sienten bien con la mayor parte de los profesores, que la mayor parte de los profesores están interesados en el bienestar de los estudiantes, que si necesito una ayuda extra la recibiré por parte de mis profesores. Y por otro lado, dentro de la agrupación de estas variables que se podrían denominar o que están relacionadas con el aprendizaje autorregulado, tendremos la percepción de autoeficacia. Es conocido y es sabido desde la investigación científica que juega un papel fundamental la percepción que el propio estudiante tiene de lo que es capaz de hacer. Puede darse el caso incluso de gente que tiene una inteligencia altísima, pero su percepción de competencia, su percepción de competencia no es alta y a pesar de tener una inteligencia media o elevada, no puede realmente desarrollar, no potenciar todo eso. Entonces se les pregunta también a los alumnos, pues, ¿en qué medida sienten confianza, se sienten seguros de que puedan desarrollar cada uno de estas tareas, ¿no? Como entender los gráficos presentados en un periódico, resolver una ecuación de este tipo? Por otro lado, otro de los factores fundamentales que es conocido, que influye en el rendimiento académico, será la motivación, lógicamente. ¿Qué motivación tienen los estudiantes para aprender matemáticas? Y sobre todo enfocado, una vez más, hacia el futuro próximo, hacia ¿realmente lo que aprendo en matemáticas tiene sentido para mi futuro? ¿Va a servir de algo el contenido que estoy aprendiendo en el desarrollo de mi carrera futura, de lo que tenga que hacer el día de mañana? Y lo mismo para ciencias. Tanto la percepción, si existen diferencias entre matemáticas o ciencias, ¿no? Es decir, si todo este tipo de variables de percepción de autoeficacia suceden también, por ejemplo, en ciencias y la motivación instrumental que tengo hacia el aprendizaje de las ciencias. Pues bien, imaginaos que vamos a agrupar toda esta serie de variables y lo que se realizó aquí es tratar de desarrollar un modelo de ecuaciones estructurales
que permite entender, básicamente, así de forma muy general, los modelos de ecuaciones estructurales lo que permiten es juntar dos técnicas conocidas en estadística, que es el análisis factorial, que es para reducir información, para reducir datos, y los modelos de regresión. Entonces, en este caso, en cuadrados, tenemos representados las variables observadas. Esto quiere decir, las preguntas que se hacen, los índices que ya tenemos construidos, ¿no? Las preguntas que se hacen a los estudiantes. Y en círculos tenemos representadas variables latentes, variables que no podemos medir directamente, que sería la agrupación de estos indicadores en su conjunto. Esto nos permite entender modelos tratando de resumir la información, tratando de entender todo su conjunto, ¿no? Después, los números que aparecen en el gráfico corresponderían a los coeficientes estandarizados. En este caso, todos los coeficientes estandarizados son estadísticamente significativos y estarían representando la relevancia de cada uno de estos indicadores, de cada una de estas variables observadas a la hora de predecir esa variable latente, esa variable que no podemos observar directamente, ¿no? Y otro de la información que se proporciona en este gráfico serían las varianzas residuales. Es decir, lo que establecemos con las flechas sería los modelos de regresión. Tenemos, por un lado, una variable latente que se podría denominar clima de aula, que está compuesta por el clima de disciplina en lengua, el clima de disciplina en matemáticas y las relaciones entre profesores y alumnos. Por otro lado, tenemos un factor, una variable latente, que estaría compuesta por percepción de autoeficacia para las matemáticas, percepción de autoeficacia para las ciencias y la motivación instrumental para matemáticas y para ciencia. Y en la parte derecha tendremos la variable latente que se denomina, en este caso, puntuaciones, que sería la diferencia entre las variables observadas y esperadas. Pues en este caso, las varianzas residuales lo que nos están diciendo es el porcentaje de varianza que no es explicado por estas variables latentes, ¿no? Pero lo interesante sería que el complementario de esta varianza residual sería lo que sí estamos explicando con estas variables. Y lo que podemos observar aquí es que el clima de disciplina, el clima de aula, todas estas preguntas que les estamos haciendo a los estudiantes, estarían explicando alrededor del 14 al 15% de la variabilidad en las variables de aprendizaje autorregulado. Y aún más importante, que este aprendizaje autorregulado estaría explicando alrededor del 30%, cerca del 30% de la variabilidad en las respuestas entre las puntuaciones observadas y esperadas, ¿no? ¿Por qué un centro está por encima o por debajo? El 30% de esa variabilidad estaría explicado por estas variables actitudinales. Y una de las cosas más interesantes de este tipo de modelos y de utilizar estas puntuaciones diferenciales entre la puntuación observada y esperada es que estas puntuaciones serían independientes del nivel socioeconómico. Es decir, esta posibilidad de mejora se podría aplicar independientemente del nivel socioeconómico que tuviera la escuela, lo que permitiría de alguna forma también promover que estudiantes con un bajo rendimiento pudieran alcanzar niveles mínimos, ¿no?, de competencia, que sería básicamente el principal objetivo de la equidad, a nivel tanto nacional como internacional. Entonces, las conclusiones que podríamos obtener aquí, ¿cómo sería el gráfico? ¿Cómo se distribuirían las mismas escuelas que teníamos anteriormente? Recuerdo que son datos de la muestra española, esto es aplicado, generalizable a España. En este caso, pues tenemos en el eje de abscisas lo que se denominó aprendizaje autorregulado, es decir, la percepción de autoeficacia y la motivación, tanto en ciencias como en lengua, y en el eje de ordenadas lo que tenemos sería la diferencia de esas puntuaciones entre la puntuación diferencial, ¿no?, de las puntuaciones observadas y esperadas. Como podemos ver, existe una correlación entre ambas cosas, entre ambos conceptos, entre ambos constructos. Pero en este caso, la distribución de las escuelas ya no se agrupa de una forma tan clara como veíamos anteriormente con el nivel socioeconómico. En este caso, el beneficio de este tipo de información es tanto para escuelas públicas, concertadas como privadas, ¿no? Lo que se puede concluir es que en promedio, lo que se puede concluir es que la puntuación de un centro educativo en aprendizaje autorregulado se podría incrementar hasta cerca de media desviación típica si la escuela mejora el clima de aula, ¿no?, una desviación típica. Por otro lado, y más interesante, sería que la puntuación de una escuela en este rendimiento diferencial entre puntuación observada y esperada, es decir, cómo se ubica ese centro en función de la recta de regresión, del nivel socioeconómico, podría incrementar algo más de media desviación típica si la escuela mejora esas variables de aprendizaje autorregulado una desviación típica. Explicándolo en otras palabras, no tan estadísticas, utilizando, por ejemplo, las puntuaciones de PISA,
que como saben sigue una distribución de media 500 y desviación típica 100, pues una escuela podría mejorar la puntuación hasta cerca de 10 puntos en la escala de PISA si mejora las variables de aprendizaje autorregulado hasta una desviación típica. Hay que tener en cuenta que una escuela que pueda aumentar 10 puntos su rendimiento en matemáticas podría significar que pase a tener una puntuación significativamente superior que otro centro. Uno de los puntos más interesantes de este tipo de información es que esta mejora sería una vez que se está descontando el nivel socioeconómico. Es decir, estamos calculando las puntuaciones diferenciales, por lo que aquí el nivel socioeconómico estaría ya descontado, ¿no? Esta posibilidad de mejora sería en promedio para cualquier centro, sea público, privado o concertado, ¿no? En nivel general. Y uno de los puntos también interesantes a la hora de interpretar este tipo de resultados es el énfasis que una vez más se realiza en este tipo de informes, que me gustaría dejar como la idea final, ¿no? Que por un lado no se trata solo, por supuesto es importante valorar a los centros educativos en función de la eficacia, ¿no? Entendiendo eficacia como el conseguir un objetivo concreto. ¿Cuál es la puntuación de este centro? Matemáticas, lectura y ciencias. Por supuesto eso es importante y hay que valorarlo, pero al mismo tiempo también hay que valorar y también hay que entender en función del contexto esas puntuaciones y entender también en términos de eficiencia. No se trata solo de conseguir que un centro puntúe bien, sino de ¿cuántos recursos está empleando ese centro para conseguir esa puntuación? Tanto recursos económicos como recursos humanos. En este caso, este tipo de variables, si de alguna forma se relacionan con la eficiencia escolar, estarían relacionadas más con el capital humano, con el poder potenciar, optimizar lo que actualmente tenemos en las escuelas. Tenemos una calidad, los resultados a nivel internacional que mostraba Vicente, y Andreas, vemos que en España hay calidad docente, tenemos buenos docentes y tenemos buenos estudiantes. Vamos a aprender y vamos a potenciar lo que realmente tenemos sin que necesariamente implique una inversión económica, ¿no? Que permitiría manejar este concepto de eficiencia y que de alguna forma permitiría establecer, permitiría empujar a alumnos, a estudiantes que dentro del mismo centro tengan un nivel socioeconómico, tengan un rendimiento académico relativamente bajo, para superar incluso estudiantes que tengan un contexto sociodemográfico desfavorecedor, sociocultural desfavorecedor, empujarles para que puedan alcanzar los mínimos, ¿no? Y de alguna forma también conseguir la equidad dentro de los centros educativos. Para terminar, me gustaría también, aquí tenemos dos de las páginas principales donde se presenta información acerca de este tipo de informes, la página general de la OCDE, donde se pueden consultar todos los informes y todas las bases de datos, y la página especial, en este caso, de la implementación del proyecto en España, que sería pisaparacentroseducativos.es. Además de los informes, también están disponibles las bases de datos, por lo que invito tanto a profesores como a investigadores la utilización de estas bases de datos para poder interpretar, es importante, como decía al principio de la presentación, es importante que dentro de la interpretación y el uso de estos datos estén involucradas todas las partes y entre todos se pueda conseguir la mejora, ¿no?, del rendimiento educativo, no solo en términos de cuál es la puntuación de mi centro, sino cuántos recursos estoy empleando y cuántos alumnos dentro de mi centro consiguen llegar a niveles mínimos de competencia. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier consulta pueden hacerla a través del correo electrónico o esta semana también estaré toda esta semana en Santander, por lo que estaré feliz de responder y discutir cualquiera de estos temas que se vieron aquí. Por lo que muchísimas gracias. Sí. Bien, brillante intervención, Javier, muchísimas gracias. Nuestra obsesión al organizar este seminario, este curso de verano en Santander, es humanizar las evaluaciones y que entre todos comprendamos también el profundo significado de herramienta de mejora que tienen para que tanto los profesores como el conjunto del centro educativo, profesores individualmente o toda la organización en conjunto del centro, pueda extraer el máximo aprovechamiento de las herramientas de evaluación. Otra idea importante y que Javier, desde luego, ha puesto en práctica con su intervención es comprender que toda la potente estructura estadística y técnica
está al servicio del concepto de la educación y al servicio de todo el marco conceptual de la educación. Es decir, que muchas veces se observa una cierta tendencia a lo mejor a decir, bueno, los técnicos están ahí fuera del universo educativo, pero nosotros estamos en la realidad. Yo creo que Javier ha demostrado que es perfectamente compatible, son perfectamente compatibles ambas cosas, y te felicito de verdad, Javier, por haber mostrado el iceberg de todo lo que haces y de todo lo que sabes. Nos da tiempo como a 2 preguntas y, como él dice, va a estar aquí durante toda la semana también como el conjunto de ponentes, la mayoría, para que podamos compartir otras dudas. Pero tendríamos tiempo para 2 preguntas. En principio, gracias, porque nos has dado así como un chute de motivación, ¿no? Que yo creo que es muy importante y has transmitido con mucha ilusión. Yo quería hacerte una pregunta, porque lo desconozco. ¿Esa selección de muestra de centros españoles, cómo se hace? Es decir, ¿el Ministerio busca esos centros, selecciona por algunas variables? No sé, eso por una parte, ¿vale? La pregunta. Y luego otra cuestión que un poco coincidía con lo que ahora la presentadora hablaba, un poco hay un cambio de enfoque más hacia un enfoque humanístico de la educación, es decir, todas estas conductas que hablamos de actitudes, motivaciones, de la expectativa del enfoque Pigmalión, ¿no? Es decir, yo creo en ti, podemos hacerlo. Hay un enfoque de la educación hacia ese campo más humanístico, parece que hay un cambio también eso social, ¿no? Un poco... Vamos ahí hacia, no sé, te pregunto desde tu trabajo en la OCDE, ¿vale? Y gracias. Perfecto, muchas gracias. En primer lugar, respecto a la selección de los centros, en este caso y esta última parte de resultados desde la investigación que presenté, puesto que era el pilotaje, es decir, para poder asegurar que el funcionamiento de estos instrumentos de evaluación se realiza de forma adecuada, válida y fiable en todos los países, es necesario, antes de llevar a cabo la primera administración de los instrumentos, es necesario un pilotaje. Para este pilotaje, en este caso, a través del Ministerio, gracias a la coordinación también del Ministerio de Educación y del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se hizo una selección aleatoria de los centros para poder tener información representativa y asegurarnos que el instrumento de evaluación funciona de forma adecuada en España. Entonces, la base de datos de la que estaba hablando correspondería a una selección aleatoria de los centros. En cualquier caso, la participación de los centros dentro del proyecto, ahora que, por ejemplo, ya está abierta este curso 2015-2016, los centros ya participaron y el próximo año se volverá a abrir una ventana de aplicación. En ese caso, la participación de los centros es totalmente voluntaria. En ese caso, si un centro quiere recibir el informe, tendría que contactar directamente con nosotros y a través de la organización que se encarga de la implementación del proyecto en España para recibir ese informe, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, depende de... La muestra de la que hablamos era una muestra aleatoria, pero después, ahora mismo, los centros que están participando realmente es una participación voluntaria, ¿sí? Es quien quiera participar, tendría que ponerse en contacto para elaborar el informe. Respecto al segundo de los puntos, es difícil de responder. Es verdad que uno de los énfasis que se están poniendo en la OCDE es fundamental para poder entender, ¿no?, los resultados en matemáticas, lectura y ciencia, cuál es el contexto, no solo el contexto sociodemográfico y socioeconómico de las escuelas y de los estudiantes, sino entender también por qué hay alumnos, ¿no?, el concepto de la resiliencia. Por ejemplo, ¿por qué hay alumnos que, a pesar de tener todo en su contra, consiguen rendir por encima y a unos niveles internacionales increíbles, ¿no? Entonces, de alguna forma, la OCDE sí que está concienciada en incluir en sus evaluaciones información que nos permita conocer mejor este tipo de realidad, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, pues el instrumento de medida ya cuenta con estas variables actitudinales, de alguna forma psicológicas también, para entender esa realidad del estudiante. Por ejemplo, otra de las innovaciones que se están realizando, que por ejemplo PISA 2015 estaba realizando, pues es la incorporación de empezar a manejar y empezar a interesarse también por conceptos como el bienestar de los estudiantes, el incluir ítems de aprendizaje colaborativo, de qué está funcionando en esa escuela, ¿no? De alguna forma, este instrumento de medida, esta evaluación de PISA para centros educativos, también tiene por objetivo el
ir actualizándose a medida que se va actualizando a la investigación científica, ¿no? Una de las innovaciones también, por ejemplo, es la de PISA 2015, fue la administración, la implementación informatizada de los instrumentos. Es decir, de alguna forma, para poder responder porque al final es el objetivo, ¿no? Responder a la demanda social, responder a unas necesidades sociales a través de datos, a través de información. No tanto de opiniones, sino de cuál es el dato y cómo podemos interpretar ese dato de forma correcta, ¿no? No malintencionada o no descontextualizando la información. Entonces, de alguna forma, estos informes tienen que ir necesariamente a la par de cómo va avanzando la sociedad, ¿no? Entonces, de alguna forma, se podría decir que sí. Sí, había otra pregunta y ya con ello cerramos por respeto también a la estructura del curso y los turnos de comida también, que luego no afecten. Mi pregunta era también sobre la muestra. Yo creo que me la has respondido, porque nos has dicho sobre la participación más o menos equitativa entre centros públicos, concertados y titularidad privada. Pero a la hora de elegirlos en el territorio nacional también ha existido esa equidad, o realmente, como hay muchas comunidades autónomas que pidieron muestra ampliada de PISA, ha tenido más peso a lo mejor dentro de esos centros que participan en ese estudio piloto los de las comunidades autónomas que pidieron muestra ampliada. Y otra cuestión era respecto a esta página, ¿podemos encontrar ese modelo predictivo que nos propones del estudio piloto? O estas... Perdona, repite. Si en la página sí, que nos muestras aquí sí. en la presentación podemos encontrar ese modelo predictivo, es decir, esas variables que a lo mejor nos pueden servir para hacer nuestros propios cuestionarios en los centros o en las propuestas de mejora y hacer esos análisis a pequeña escala dentro de los propios centros. Es decir, ese modelo predictivo, que entiendo que era la última gráfica que nos presentabas en las conclusiones, es público ya y bueno, a esa escala digo si podemos pasarlo en los centros dentro de esas propuestas de autoevaluación y mejora que tenemos en los centros. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, respondiendo a la primera pregunta y aclarando un poco mejor el tema del muestreo, en este caso se utilizó un muestreo completamente aleatorio de los centros. Es decir, la perspectiva que se utilizó fue una investigación más bien académica para poder asegurarnos, ¿no?, que el instrumento funciona de forma adecuada y con los estándares de calidad internacionales. Fue necesaria la selección de centros educativos en España, que sean tanto, evidentemente, públicos, concertados como privados, y la selección fue completamente aleatoria. O sea, que en ese caso sí que se siguió un protocolo y un diseño estrictamente de investigación para la selección de esos centros y que permitan asegurar la representatividad de la muestra, o sea, es la selección de una muestra aleatoria que permita la representatividad de todo el territorio nacional, ¿no? Respecto al modelo, lo que actualmente tenemos disponible en las páginas web sería los informes. Por un lado, toda la información que se proponía en este modelo simplemente es un ejemplo de cómo utilizar los datos que actualmente están disponibles en esta página web, ¿no? Y cómo, de alguna forma, la información que se proporciona en estos informes tiene importancia y de qué manera tiene importancia, ¿no? Es decir, porque la información que se proporciona de alguna forma es de cuál es la situación, cómo está mi centro, identificar qué áreas de mejora, pero también nos podemos preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué está esa información ahí? De alguna forma, este tipo de modelos explicativos justifica y orienta el por qué están esas variables en este tipo de informe. Entonces, al menos en la página web lo que se puede consultar pues es ejemplos de informe y son las bases de datos para manejar y que están abiertas a investigadores y están abiertas a cualquier usuario a manejar y a interpretar, tanto en el caso de España como en selecciones concretas de centros, me refiero en función de la titularidad, o conocer la realidad concreta que interesa estudiar, ¿no? Muchas gracias. Regresamos a las 3:30 para el taller. También tenemos una propuesta y es que César Vallejo podría atender a las personas que no estén asistiendo al taller de lengua para irse familiarizando con los temas de la plataforma. Va a ser todo absolutamente sencillo al final, pero tal vez si César da unas pautas de familiarización de cómo hay que hacer luego posteriormente, y el día del otro taller lo haremos para las personas de lengua.